Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que sinceramente ha dejado a muchos de nuestros seguidores con la boca abierta y el corazón un poco apretado. Así es, hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha causado revuelo y ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Kerem Bürsin llora en vivo. Prepárense porque estas confesiones que salieron a la luz en un momento tan vulnerable del actor turco nos han dejado sin aliento, y vamos a desglosar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y qué podemos aprender de este emotivo suceso. Si les interesa mantenerse al tanto de las noticias más impactantes y las historias que realmente conmueven, este es su canal. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque como ven, siempre traemos contenido que da de qué hablar. Así que el titular lo dice todo: Kerem Bürsin llora en vivo. Y no fue un simple despeine de lágrimas, no fue un llanto que pareció nacer de lo más profundo de su ser. Vimos a este actor conocido por su carisma, su energía arrolladora y esa sonrisa que derrite corazones, en un estado de profunda emoción. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber llevado a Kerem a un punto tan vulnerable, y además, en un momento tan público como una transmisión en vivo? Sabemos que la vida de las celebridades, aunque parezca de película, está llena de altibajos, presiones y momentos difíciles, tal como la de cualquiera de nosotros. Sin embargo, ver a una figura pública despojarse de su armadura y mostrar su humanidad de esta manera siempre genera un impacto especial. Hemos estado investigando y recopilando información sobre este evento. Y lo que encontramos son confesiones que sinceramente te tocan la fibra sensible. Kerem, en este momento de vulnerabilidad, abrió su corazón para hablar de temas que probablemente había estado guardando por mucho tiempo. Uno de los puntos clave de sus declaraciones giró en torno a la presión mediática y las expectativas ***. Es fácil imaginar que ser una estrella global, con millones de fans siguiéndote en cada paso, viene con una carga inmensa. La constante escrutinio, las cámaras siempre apuntando, y la necesidad de proyectar una imagen de perfección pueden ser agotadores. Kerem habló de cómo a veces esa presión se vuelve insoportable, de cómo los rumores, las críticas y las especulaciones sobre su vida privada pueden afectar profundamente su bienestar. Otra confesión que nos dejó helados fue sobre la soledad en la cima ***. A pesar de estar rodeado de gente, de tener un éxito rotundo y una base de fans masiva, Kerem compartió la sensación de aislamiento que puede experimentar. Cuando estás en lo más alto, a veces es difícil encontrar personas con quienes puedas ser genuinamente vulnerable, personas que te entiendan sin juzgarte. Habló de cómo, a pesar de tener amigos y familia, hay momentos en los que se siente solo en su lucha, en sus miedos y en sus inseguridades. Esto es algo que muchas personas, incluso fuera del mundo del espectáculo, pueden comprender. El éxito no es una vacuna contra la soledad. Y luego vino la parte que realmente nos hizo reflexionar, las expectativas personales y el miedo al fracaso ***. Kerem Bürsin, como cualquier artista, se ha puesto metas muy altas. Pero con esas metas vienen también los temores. El miedo a no cumplir con esas expectativas, el miedo a decepcionar a sus fans, a su equipo, a sí mismo. Este llanto en vivo podría haber sido una liberación de esa tensión acumulada, una forma de gritar al mundo que a pesar de su éxito, también es humano, también tiene sus luchas internas. Comentó que a veces siente que está corriendo una maratón sin fin, y que el agotamiento físico y emocional puede ser abrumador. También se tocaron aspectos de su vida personal y las relaciones ***. Aunque no vamos a entrar en detalles escabrosos, es innegable que las relaciones de las celebridades suelen ser objeto de intenso interés público. Las presiones externas, los malentendidos y las dificultades propias de cualquier relación humana pueden magnificarse cuando se viven bajo el ojo público. Kerem sugirió que las complicaciones en su vida personal, la dificultad de mantener relaciones sanas y estables bajo ese escrutinio constante, también han sido una fuente de dolor y angustia. Lo más conmovedor de todo este episodio fue la valentía de su vulnerabilidad ***. En un mundo donde a menudo se premia la fuerza y la impavidez, Kerem eligió mostrarse tal cual es, un ser humano con emociones complejas y profundas. Este acto de sinceridad, de mostrar sus lágrimas,
fue un recordatorio poderoso de que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias batallas. Y esta exposición, lejos de ser una debilidad, demostró una inmensa fortaleza. Al permitirse ser vulnerable, Kerem abrió un espacio para la empatía y la conexión genuina con su audiencia. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la salud mental. El llanto en vivo de Kerem es un grito de alerta sobre lo crucial que es cuidar nuestra salud mental, especialmente cuando estamos bajo presión. No debemos avergonzarnos de sentirnos abrumados, tristes o ansiosos. Es fundamental buscar apoyo, hablar sobre nuestros sentimientos y, sobre todo, permitirnos sentir. Segundo, la fragilidad detrás de la fama. Nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad eterna. Las personas que admiramos también atraviesan momentos difíciles y necesitan comprensión y empatía. Es un llamado a ser más compasivos con todos, no solo con las celebridades, sino con las personas que nos rodean en nuestro día a día. Tercero, la autenticidad como superpoder. Kerem Bürsin, al mostrarse vulnerable, se volvió aún más humano y relatable. Nos enseñó que la autenticidad, incluso en sus formas más crudas, es lo que realmente nos conecta con los demás. Ser fiel a uno mismo con todas nuestras imperfecciones, es un camino hacia la verdadera libertad. Y finalmente la importancia del apoyo social. Lo que Kerem probablemente anhelaba en ese momento, y lo que todos necesitamos en algún punto, es una red de apoyo sólida. Amigos, familia, profesionales de la salud mental. Nunca estamos solos en nuestras luchas, aunque a veces lo sintamos así. Este evento, sin duda, ha sido un punto de inflexión para muchos de sus seguidores y para él mismo. Ver a Kerem Bürsin llorar en vivo no fue un espectáculo, fue una lección de humanidad, una ventana a las complejidades de la vida de una estrella y, sobre todo, un recordatorio de que todos, sin importar nuestro estatus, necesitamos amor, comprensión y el espacio para expresar nuestras emociones. Las confesiones que salieron a la luz durante ese momento no son solo palabras, son resonancias de experiencias humanas universales. Y es precisamente por eso que este vídeo ha sido tan impactante y ha generado tantas reflexiones. En resumen, hemos explorado el conmovedor momento en el que Kerem Bürsin rompió en llanto durante una transmisión en vivo. Desglosamos las razones detrás de sus emociones, tocando puntos clave como la insoportable presión mediática, la inesperada soledad que puede acompañar al éxito, los miedos personales y las complejidades de las relaciones. Hemos visto cómo su vulnerabilidad se convirtió en un acto de valentía, un recordatorio de su humanidad y una invitación a la empatía. Y lo más importante, hemos extraído valiosas lecciones sobre la importancia de la salud mental, la fragilidad detrás de la fama, el poder de la autenticidad y la necesidad de contar con un sólido apoyo social. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y emotivo. De verdad, espero que esta conversación les haya resultado tan enriquecedora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció el llanto de Kerem? ¿Se sintieron identificados con alguna de sus confesiones? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal crezca y sea un espacio para el diálogo. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y conmovedor, no olviden regalarnos un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Kerem o que puedan beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.